El tema que nos ocupa el día de hoy va a ser superación de la ansiedad. Y entonces primero vamos a hacer una breve reseña para poder definir con claridad qué son los elementos que se manifiestan cuando tenemos ansiedad. Evidentemente creo yo que la mayoría de los que estamos aquí hemos oído o hemos sabido de alguien que tiene ansiedad. Entonces, primero, vamos a hacer una definición simple para propósito de este en vivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero hay que entender que la ansiedad es un fenómeno multifactorial que tiene que ver con varios factores, como su nombre lo dice, y estos factores tienen que ver con cuáles son las situaciones que se manifiestan en nuestra vida que nos pueden llevar a presentar síntomas. Entonces, sé que la explicación de la ansiedad debería de ser mucho más detallada, mucho más profunda, porque tiene que ver con muchos aspectos, pero para efectos de este en vivo lo vamos a definir como la somatización, es decir, la manifestación física en el cuerpo de ciertas emociones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se pueden manifestar las emociones que consideramos más identificables. Estas emociones, ¿cuáles son? Miedo, tristeza y enfado, es decir, estar enojados, estar tristes o tener miedo. Esto puede desembocar también en episodios que le llamamos en algunas ocasiones ataques de pánico, es decir, empezamos a sentir una sensación en el cuerpo, hormigueo en las manos, dolores de cabeza, algunas manifestaciones en el tracto digestivo, en el estómago, ganas de ir al baño, mareos, palpitaciones, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que toda esta sintomatología no es única. Entonces, primer punto, que es el que vamos a destacar para cómo superar la ansiedad o los efectos de la ansiedad. Evidentemente, si hacemos estas medidas que les voy a platicar a continuación, lo vamos a poder ir haciendo cada vez de mejor manera. Entonces, primero es el reconocimiento y aceptación del síntoma. Entonces, ¿cómo sería el protocolo? ¿Cómo tendríamos que empezar? Primero reconociendo el síntoma y sobre todo, primero aparece un síntoma que no podemos identificar o que no podemos relacionar con una situación específica que tenga que ver con cuestiones de salud. Es decir, si tenemos palpitaciones, primero tenemos que ir al médico precisamente para descartar la posibilidad de cualquier cardiopatía, es decir, cualquier enfermedad del corazón. También si tenemos ciertas condiciones, dolores de cabeza, hormigueo, etcétera, verificar que no estemos deshidratados y demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo primero que tenemos que hacer es aparece un síntoma que no puedo relacionar con una situación atípica o no frecuente en mi vida y primero tengo que ir al médico. Entonces, una vez que voy al médico, el médico hace su protocolo de revisión, me hace ciertas preguntas, identifica cuáles son las situaciones en las que estoy y demás. Él va a determinar si tengo algún tipo de enfermedad o de alguna presencia patógena, ya sea virus, bacterias o una condición metabólica o de cualquier otro tipo, y primero verificar que ninguno de estos síntomas pongan en riesgo nuestra vida. Entonces eso es lo principal. Primero el reconocimiento puntual del síntoma. También en esta misma parte hay que precisar una cosa que es muy importante. Tengo que buscar cuál es el desencadenante. ¿Qué quiere decir esto? Si fue un disgusto, si fue una discusión, si fue un lugar cerrado, si fue una condición que tenga que ver con alguna característica física de un ambiente, una situación, una persona o personas que pudiesen estar relacionadas con esta sensación negativa que se está manifestando. Entonces, primero es importante identificar qué es lo que lo está provocando. Y eso tiene que ver con qué personas, qué situaciones o situaciones de que no había comido, de que estaba con un exceso de trabajo, que tenía un familiar enfermo, que tenía una separación, que me había enterado de una infidelidad, etcétera. Entonces tengo que identificar cuál fue la situación por la que estoy pasando que se pudiese manifestar emocionalmente
y que esto posteriormente se convirtiera en una manifestación biológica o somática, es decir, en el cuerpo, y entonces eso podría sugerir que estoy pasando por un proceso de ese tipo. Ese es el primer punto, el reconocimiento del síntoma y el detonador o desencadenante que lo está provocando. Número dos, tenemos que estar muy atentos a la respiración. La respiración es uno de los factores más importantes para retomar el control. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ya arrancamos o cuando ya empezamos o cuando ya iniciamos una situación en donde nos estamos preocupando o nos estamos imaginando cosas, porque suele suceder que cuando aparece un síntoma que no podemos reconocer, nuestra imaginación se vuelve muy activa y tratamos de imaginar sin comprobar en la mayoría de los casos qué es lo que me está pasando. Entonces, si no sé exactamente o si ya tengo el diagnóstico, cuando aparezcan episodios en donde creo que me va a empezar a somatizar o me va a empezar a aparecer, digamos, manifestaciones físicas, lo primero que tengo que hacer es regular mi respiración, tratar de que sea pausada y profunda. Pausada y profunda. ¿Por qué? Porque es un mecanismo o es un sistema que nos puede ayudar a recobrar la compostura rápidamente, nos relaja, hace que pensemos las cosas con calma y demás. Sin embargo, cuando la respiración es afectada porque tenemos miedo, porque se perturbó de alguna manera con lo que estamos pensando, con lo que estamos experimentando, lo primero que hay que hacer es ser consciente de cómo estamos respirando y eso puede hacer que retomemos el control de lo que está pasando si podemos regular nuestra respiración. Ahora, por otro lado, hay que practicarla. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aprender a respirar eficientemente porque si no practicamos con previa anticipación antes de que se esté presentando la situación problemática, pues no vamos a tener experiencia. Entonces, si ya tienes un antecedente o tienes una sospecha de que puedes estarte teniendo episodios de ansiedad, lo que tenemos que hacer es empezar a practicar algún tipo de respiración, que hay muchos tipos, hay mucha literatura, hay muchos contenidos en donde nos pueden explicar puntualmente y detalladamente cuáles son los tipos de respiraciones que podríamos utilizar en estos casos. Evidentemente la relajación, la respiración y algunas otras metodologías de algunas filosofías como el yoga y algunos otros más, no quisiera mencionar todas ni ninguna precisamente para no prejuiciar, sino que te des a la tarea de investigar un poco, si no yo luego en algún momento se los haré saber cuáles serían estas respiraciones que nos pudiesen ayudar para ese propósito. Entonces, recapitulando, reconocer el síntoma y revisarlo con un médico. Número dos, tener técnicas entrenadas o por lo menos tener el conocimiento del tipo de respiración que nos pudiese ayudar en estos casos. La otra es ejercicio regular. Es muy importante destacar que de forma preventiva podemos hacer ejercicio con regularidad. El ejercicio físico siempre invariablemente para cualquier padecimiento que tenga que ver con situaciones emocionales, mentales y de cualquier cosa relacionada con la parte psicológica de las personas, es importante destacar que el beneficio del ejercicio regular es evidente, está comprobado que el estar haciendo actividad física nos permite ser más eficientes, nos permite tener una respiración mucho más eficiente, condición física y también nos ayuda a metabolizar todas las sustancias que se generan por los estados mentales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos preocupados se liberan sustancias, cuando estamos tristes se liberan sustancias de nuestras glándulas. No es una clase de bioquímica. Entonces digamos que las emociones tienen una estructura química, digamos como un cóctel químico, que se va a manifestar en el cuerpo. Entonces cuando hacemos actividad física nos vamos a activar el metabolismo que nos va a ayudar a respirar bien,
nos va a ayudar a desechar todos esos tóxicos que están relacionados con nuestros estados mentales y entonces el bienestar va a ser evidente. Además de que vamos a mantenernos fuertes, en forma, resistentes, etcétera. Y no solo eso, sino que también eh, nos va a permitir tener un mejor descanso. Las personas que tienen episodios de ansiedad habitualmente también pueden estar presentando episodios de insomnio o tener, o tener un sueño ligero, no reparador, entonces en donde están despertando frecuentemente. Entonces, el ejercicio físico definitivamente nos va a ayudar de una manera importante. Por otro lado, el número 4, vamos a irlo recapitulando: reconocimiento de síntomas, practicar tipos de respiración, ejercicio regular, ejercicio físico, y luego también hay algunos procesos de meditación. La meditación o terapia, es decir, tener el hábito de estar eh, monitoreando nuestros estados mentales, es decir, que estos estados mentales, como estar reflexionando lo que tiene que ver con las acciones de, como nos comenta nuestra amiga Verónica, de la pareja, ¿sí? De los padres, de los hijos, etcétera. Todo este tipo de situaciones de la cotidianidad tenemos que indagar y aprender a hacer este tipo de, digamos, exploraciones al interior de nosotros para estar verificando qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que nos está molestando, identificar con claridad cuáles son las emociones que estoy experimentando. Esto es muy importante porque si podemos identificar la emoción con precisión, podemos identificar de qué manera podemos atenderla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es identifico la emoción y atiendo la emoción. Entonces, es importante destacar que tenemos que atender lo que nos está informando nuestro cuerpo, tanto emocionalmente como mentalmente. Pongo hincapié en eso porque mientras más autoconocimiento tengas, es muy probable que tu desempeño sea mucho más eficiente. Entonces, esa parte sería meditar y reflexionar con frecuencia qué es lo que está aconteciendo en mi vida para poder decidir si voy por un camino correcto o me estoy saliendo de lo que quisiera, y entonces es muy importante, ¿sí? Entonces, ahora bien, el siguiente punto, que ya es el número 5, estamos hablando de el establecimiento de límites. Los límites los hemos estado hablando con mucha frecuencia y tienen que ver con lo siguiente: el establecimiento de límites es muy importante porque es la regulación consciente de lo que aceptamos y de lo que no aceptamos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros aceptamos que alguien nos moleste, que abuse de nosotros, que nos engañe y una serie de cosas de ese tipo, entonces nosotros estamos abriendo la puerta para que las situaciones problemáticas ingresen a nuestra vida. Y cuando esto sucede, pues estamos, digamos, de alguna manera propiciando el malestar generalizado, porque tenemos cosas que a las cuales queremos decir que no, pero decimos que sí, y eso pues va a generar conflictos. Entonces, es importante definir que eso lo tenemos que tener muy claro: establecer límites, que son las reglas con las que yo tengo que garantizar mi bienestar, ¿sí? Entonces, es importante. Entonces, las emociones y los límites básicamente son la misma raíz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cruzo un límite, va a aparecer una emoción. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo viene alguien por mí en su auto, está limpio, yo tengo los zapatos llenos de lodo, me subo al carro y entonces en el momento en el que yo traigo los zapatos llenos de lodo, me subo al auto y lo ensucio, la persona se va a enojar. ¿Por qué?
porque crucé un límite. Es decir, la persona no me dijo asertivamente, sacúdete los zapatos o quítatelos. ¿Por qué? Porque vas a ensuciar el interior de mi carro. Entonces cuando dices, bueno, pues es que ya se estaba subiendo, ¿no? Es cuando le comentamos a alguien, pues ya no le podía decir nada, ya estaba ahí, se subió al carro y pues ni modo. Entonces, cuando uno no establece límites de lo que permite y de lo que no permite, se van a disparar las emociones. Y cuando esto pasa con mucha frecuencia, que estamos frustrados porque parte de las personas con las que convivimos no hacen caso de nuestras peticiones, entonces es muy probable que empecemos a manifestar síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque no podemos frenar de forma eficiente lo que no nos gusta y eso nos va a generar problemas. Por otro lado, pasamos al siguiente nivel, es enfrentar los miedos. Hay muchas situaciones que tienen que ver con miedos. Entonces, el miedo es uno de los elementos mucho más naturales en los seres humanos. Cualquier cosa que sale de los planteamientos que nosotros tenemos establecidos va a parecer una pequeña alarma, un indicador que nos está diciendo, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de quedarme sin trabajo, tengo miedo de perder la salud, tengo miedo de que le pase algo a mis hijos, etcétera. Entonces, la configuración del miedo es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la vida en muchos aspectos es, digamos, difícil de precisaros, es decir, eh, no hay garantías de lo que va a pasar al día siguiente. Entonces es muy importante tener muy claro que hay cosas de las que no tenemos control. Entonces, cuando no tenemos control de ciertas situaciones, de forma intuitiva la mente va a hacer estos escenarios y evidentemente va a tomar los escenarios más desfavorables, que son los que nos generan miedo. Pero tiene sentido porque si tomara los escenarios más favorables, pues estaríamos viviendo en un mundo de color de rosa y para efectos prácticos no sería muy eficiente. Entonces, habitualmente tenemos eso. Entonces, es enfrentar los miedos, es decir, identificar qué es lo que me está generando, si es mi imaginación o si es una amenaza real, precisamente para poderla atender con, digamos, eficiencia. Evidentemente, la parte 7 es pedir ayuda profesional. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no podemos salir adelante de los procesos de ansiedad. ¿Y qué es lo que hacemos? Recurrimos a nuestra red social inmediatamente cercana, es decir, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, etcétera. Y en la mayoría de los casos es gente que no está preparada, que no tiene el conocimiento para la atención de estas manifestaciones. O por otro lado, que no tenemos la confianza de hacer confesiones de cosas de las que no estamos de acuerdo por temor a que haya filtraciones. Las filtraciones es, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie. Y cuando dices esa frase, pareciera ser que le estás diciendo, dile a todo mundo lo que me está pasando. Y entonces hay filtraciones y esas filtraciones, cada que pasan de una persona a otra y a otra y a otra y a otra, lo único que ocasionan es que se vaya deformando la información. Entonces, lo que inicialmente tenía una intención de apoyo se convierte en un desastre porque se contamina con las opiniones y con los juicios de valor de las personas a las que les estamos platicando. Y eso paradójicamente genera un conflicto peor del que ya teníamos. Entonces, si es algo delicado que no podemos atender o que no podemos divulgar o que simplemente no queremos hacerlo por la discreción de nuestra privacidad, entonces pues definitivamente lo más saludable es ir con un experto de la salud mental y platicar y hacer los planteamientos para establecer las estrategias y la metodología para poder salir de la situación conflictiva. Y por último, es importante la educación y la lectura. Esto que estamos haciendo, este ejercicio de comunicación en vivo, tiene como propósito eso. Recuerden una cosa, toda situación personal, toda situación de salud, toda situación en la que estemos involucrados, ¿sí? Que no sepamos puede
aumentar el impacto negativo cuando tenemos desconocimiento de lo que nos está pasando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando no tenemos el conocimiento de lo que nos está pasando, vamos a tender a especular. Y la especulación es uno de los elementos. La especulación es inventar, es crear con tu imaginación escenarios, situaciones y demás. Y lo único que vamos a lograr es que vamos a agudizar la situación que podamos estar presentando. Entonces, en este espacio, uno de mis propósitos principales es compartir con ustedes cualquier cantidad de temas de la cotidianidad que tiene que ver con el autoconocimiento, con el conocimiento y funcionamiento de la mente desde un punto de vista serio. Porque entiendo que en la plataforma puede haber opiniones personales, ¿ok? Que pueden ser sujetas de aprender algunas cosas, pero no es lo mismo tener una opinión personal de un tema o de una situación o de una problemática que tener el conocimiento técnico para atenderla, ¿ok? Entonces no es lo mismo dar opiniones aisladas nada más porque sí, porque cualquier cantidad de personas pueden dar sus opiniones, que eso es totalmente legítimo, pero no es lo mismo dar las opiniones personales que tener una opinión profesional, porque una opinión profesional tiene que ver con elementos probados, con elementos terapéuticos que están establecidos, protocolos, procesos y procedimientos que nos llevan a tener resultados efectivos de forma clínica, de forma probada, de forma funcional, y ahora es mucho más evidente por el conocimiento de las neurociencias. Habitualmente los procedimientos psicológicos tenían que ver con diferentes tipos de escuelas, que sigue siendo válido el procedimiento, pero se ha aportado mucho más conocimiento con el saber cómo funciona el cerebro, y entonces eso ha generado una de las situaciones mucho más determinantes en el proceso y atención de este tipo de cosas. Entonces, vamos a recapitular para dar seguimiento de lo que hablamos el día de hoy. Entonces, para superar la ansiedad, vamos a ir enumerando: uno, reconocimiento puntual del síntoma, verificado por un médico, que nos ayude a determinar que no es algo que ponga en riesgo nuestra salud, ni nuestra integridad, y podamos descansar en ese sentido. Dos, saber técnicas de respiración precisamente para poder regular los estados emocionales a través de esta respiración controlada y practicada antes de que se presente el suceso. Número 3, que tiene que ver con el ejercicio regular físico, que nos ayuda a tener mejor condición física, que nos ayuda a metabolizar las sustancias tóxicas que genera nuestro propio cuerpo por los estados emocionales. 4, tener el hábito de estar reflexionando, es decir, ir hacia el interior y estar revisando nuestros procesos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, cuáles son los planes con los que vamos a enfrentarnos al futuro, etcétera, o la situación problemática que se esté manifestando. 5, que es muy importante, es establecer límites claros y puntuales y determinar cuál es el propósito de dichos límites. Es decir, limito esta acción, limito esta conducta, y el beneficio de eso es tal o cual cosa que nosotros tenemos que definir. Número 6, enfrentar miedos. Los miedos hay que enfrentarlos. Si le estamos sacando la vuelta a una situación interpersonal con la pareja, con los padres, con los hijos, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro medio, tenemos que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque no podemos estar evitando todo el tiempo lo que nos genera conflicto, lo que nos mortifica y demás. Número 7, la atención profesional siempre va a ser bien recibida por cuestiones de ética, por cuestiones de funcionalidad, para evitar filtraciones y que se le vayan haciendo modificaciones, ediciones o especulaciones a la información que tú le diste a alguien en un estado de confianza. Saber del tema es el número 8, tener consciente que mientras más sepamos de una condición,
mental, física, emocional o espiritual incluso, el conocimiento va a ser menos abrumador. Y en general tenemos que definir como conclusión que es muy importante la atención puntual y efectiva. Cada que pasa un día y que nosotros nos sentimos mal, vamos a empezar a normalizarlo y eso puede desembocar en una, digamos, disfuncionalidad crónica que nos va a llevar a estar fallando, a que nuestra vida sea miserable, a tener estados emocionales diversos pero desagradables, que lo único que van a ocasionar es que tengamos una percepción de la vida sombría, que no es interesante, que no es divertida, que no es prudente y demás. Entonces, básicamente, eso sería el protocolo de lo que podemos llamar una atención express para superar lo que vendría siendo la ansiedad. Entonces, ese es básicamente el contenido que tenía como propósito abordar y pues evidentemente tenerlo en cuenta y tenerlo a la mano precisamente para estarlo revisando las veces que sea necesario para repetir el protocolo, es decir, el procedimiento.